Aprendo en casa. Buenos días, queridas familias, niñas y niños, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos el área de matemáticas, así es que presten mucha atención para que puedan comprender el problema. El tema para hoy es: resolvemos problemas sobre poblaciones de especies vegetales. Nuestra meta: resolver problemas cotidianos acerca de cantidades de agua que se utilizan para regar, utilizando la multiplicación de decimales. Entonces, el día de hoy tendremos que desarrollar la multiplicación de decimales. A continuación tenemos que resolver un problema, así es que mucha atención para poder desarrollar el siguiente problema. Te proponemos el siguiente problema. Lee la conversación que tuvieron María y Armando. Aquí observamos a María y aquí observamos a Armando. Ellos dos están dialogando. ¿Cuántos litros de agua utiliza el papá de Armando para regar sus plantas? Esa es la pregunta que tenemos que desarrollar. ¿Cuántos litros de agua utiliza el papá de Armando para regar sus plantas? Esa es la pregunta. Mi papá utiliza 5 cilindros de agua para regar sus plantas, nos dice María. Mi papá utiliza 5 cilindros de agua para regar sus plantas. Cada cilindro contiene 208,18 litros de agua aproximadamente. Entonces, María nos dice que su papá utiliza 5 cilindros de agua para regar sus plantas. ¿Y cuánto contiene cada cilindro? Pues 208,18 litros contiene cada cilindro de agua aproximadamente. Entonces Armando responde, es decir, tu papá utiliza 3 veces menos que la cantidad de cilindros de agua que utiliza mi papá. Entonces Armando le está diciendo a María que su papá utiliza 3 veces menos que la cantidad de cilindros que utiliza mi papá. Quiere decir que el papá de Armando utiliza 3 veces más y María utiliza 3 veces menos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a responder. Escribe en tu cuaderno u hojas de reuso estas preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿Cuál es el problema, niñas y niños? Tienes que identificar la pregunta para resolver el problema. ¿Cuántos litros de agua utiliza el papá de Armando para regar sus plantas? Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Y cómo lo resolverías el problema? ¿Por qué? ¿Qué operación vas a utilizar para resolver el problema? Tienes que tú utilizar tu propia estrategia y pensar qué operación voy a resolver, cómo lo voy a resolver. Quizás voy a hacer un gráfico para entender mejor el problema. ¿Por qué? Porque a través del gráfico lo voy a comprender mejor. Muy bien. Ahora ya tenemos el problema, ahora vamos a identificar los datos del problema. Tenemos, el papá de María tiene 5 cilindros, nos dice el problema. Aquí tenemos los 5 cilindros de agua. El papá de María tiene 5 cilindros de agua. Y cada cilindro, nos dice el problema, que contiene 208,18 litros. Cada cilindro contiene 208,18 litros. El papá de María nos dice que
También nos dan otro dato que es 3 veces menos o menor que la cantidad de cilindros que el papá de Armando. Entonces el papá de María tiene 3 veces menos que el papá de Armando. Lo tenemos representado gráficamente. El papá de María solamente tiene 5 cilindros de agua, como nos dice el problema. Aquí tenemos gráficamente. Y el papá de Armando nos dice que si María tiene 3 veces menos, entonces el papá de Armando tiene 3 veces más. Entonces se ha triplicado. Tiene 3 veces la misma cantidad. Tiene 3 veces más que la cantidad de María. Entonces repetimos, como les digo, 3 veces 5. 5 más 5 más 5. ¿Ya? Se ha triplicado. Ahora vamos a resolver. El papá de María nos dijo que tenía 5 cilindros, ¿verdad? Aquí está gráficamente. 5 cilindros ¿por cuánto contiene cada cilindro? ¿Cuántos litros de agua? 208,18 litros. Eso es lo que vamos a operar. 5 cilindros por la cantidad que contiene un cilindro. Entonces hacemos la multiplicación y vamos a ver cuánto es el resultado. Aquí tenemos la operación y vamos a desarrollarlo. Tenemos una multiplicación con decimales. 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 1, 5, más 4, 9. 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 0, 0, queda 4. 5 por 2, 10. Ahora vamos a contar cuántos decimales hay. Tenemos 1 y 2. 2 números decimales, entonces vamos a correr la coma a partir del 0. 1, 2 y tenemos aquí la coma. Entonces el papá de María ya sabemos cuántos litros de agua necesita para regar sus plantas. Tenemos 1040,90 litros de agua. Esa es la cantidad de litros que necesita para regar sus plantas. Entonces ya sabemos del papá de María. Ahora vamos a operar cuántos litros de agua contiene los cilindros. Vamos a operar. Muy bien, continuamos resolviendo el problema. Tenemos ahora el papá de Armando. El papá de Armando ya sabemos que se ha triplicado. Tiene 3 veces más de lo que tenía el papá de María. Entonces, tenemos acá que en 5 cilindros ya sabemos que contiene 1040,90 litros de agua. En 5 cilindros, acá también tenemos 5 cilindros más, contiene 1040,90 litros de agua. Estos 5 cilindros igualito tenemos que contiene 1040,90 litros de agua. Ahora vamos a operar. Si tú deseas, lo puedes multiplicar 1, 2, 3, 3 por 1040,90 litros de agua y lo vas a multiplicar. O también lo puedes sumar. 1040,90 litros más 1040,90 litros más 1040,90 litros va a ser igual a 3122,70 litros de agua. Al igual que aquí, ¿no? 3, ¿por qué? Se ha triplicado. 1, 2, 3, 3 por 1040,90 litros de agua. Entonces sale igual a 3122,70 litros de agua. Da la misma operación. Si tú deseas lo sumas o si no también lo multiplicas, da igual el mismo resultado.
ya sabemos la respuesta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántos litros de agua necesita el papá de Armando para regar sus plantas? El papá de Armando utiliza 3.122,70 litros de agua para regar sus plantas. Muy bien, continuamos resolviendo el problema. Tenemos otra forma de resolver el problema. Tenemos acá dos gráficos para comprender mejor el problema. Tenemos el esquema A y tenemos el esquema B. Tú tienes que elegir cuál esquema es el verdadero. Para ello tienes que tú también comprender cuál es el problema, ¿verdad? Si no lo entiendes, tienes que volver a leerlo para poder interpretar el problema, para poder interpretar el gráfico. Muy bien. Tenemos aquí el papá de María. ¿Cuántos litros de agua tiene María para poder regar sus plantas? Tenemos acá en este cuadro verde que ustedes ven, contiene, dice, 5 cilindros por 208,18 litros que contiene cada cilindro. ¿Es verdad o no? Que María tiene 5 cilindros por 208,18 litros de agua. ¿Es verdad? ¿No, niños y niñas? Es verdad lo que contiene el papá de María. Hasta allí estamos bien. Ahora el papá de Armando nos dice este esquema que se ha triplicado la cantidad que tiene el papá de María. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, ¿no es cierto? Porque se ha triplicado la cantidad de que tenía el papá de María. En cambio, en el esquema B nos dice que el papá de Armando tiene 5 cilindros. ¿Es verdad? Vamos a leer el problema a ver si es verdad. Observen acá. Acá nos dice que el papá de María utiliza 5 cilindros. No nos dice que el papá de Armando utiliza 5 cilindros. Por eso que estamos comprobando que acá está mal este esquema. El papá de Armando dice tiene 5 cilindros por 208,18 litros que contiene cada cilindro. Entonces, esto no es, niños, niñas y niños, sino es el esquema A, un visto bueno. Ahora, como ya tenemos el esquema, vamos a elegir la operación que vamos a resolver. Tenemos dos opciones. ¿Cuál marcarías tú? 5 cilindros por 208,18 litros, lo agregas más 3 cilindros, o 5 cilindros por 208,18 litros por 3. Se ha triplicado, ¿verdad? Entonces tenemos esto, la operación correcta. Se ha triplicado lo que tenía el papá de María. No podemos sumarle solamente 3, sino 3 veces se ha triplicado. Esta es la operación que vamos a realizar. Aquí está la misma operación. 5 por 208,18 litros por 3. ¿No? Primero vamos a operar 5 cilindros por lo que contiene cada cilindro. 5 por 208,18 litros nos sale 1040,90 litros. Ahora lo vamos a multiplicar por 3. Tenemos 3.122,70 litros de agua. De esta forma también tenemos, miren, otra forma de resolver el problema. Tenemos a través de estos gráficos y también haciendo una multiplicación. Entonces ya les enseñé dos formas. La primera forma que lo resolvimos fue diferente y aquí estamos tomando en cuenta los gráficos y la operación. Muy bien, niñas y niños, ya terminamos el primer problema que tuvimos. Ahora tú también tienes que utilizar tu estrategia y luego compararlo con el problema que acabamos de resolver.
Ese problema tú tienes que desarrollarlo en tu cuaderno o en tu portafolio. Ahora tenemos el segundo problema, así es que presta mucha atención para poder desarrollarlo. Este es el problema, miren niñas y niños, resuelve el siguiente problema. Si el papá de Armando utiliza 4 veces menos agua que el papá de Ana. Este es el contrario, lo contrario, niñas y niñas. Si el papá de Armando utiliza 4 veces menos agua que el papá de Ana, ¿cuántos litros de agua utiliza el papá de Ana? Ahora nos pregunta, ¿cuántos litros de agua utiliza el papá de Ana? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos para ver si hemos entendido el problema. El papá de Armando utiliza, ya sabemos, ¿no?, el resultado. Utiliza 3.122,70 litros de agua. Eso fue lo que sacamos en el primer problema. El papá de Armando utiliza 3.122,70 litros de agua. Ahora el papá de Ana nos dice que utiliza 4 veces más. ¿Por qué, profesora? Porque nos dice que el papá de Armando utiliza 4 veces menos. Si el papá de Armando utiliza menos agua, entonces el papá de Ana utiliza 4 veces más. Ahora sí vamos a operar, ya lo tenemos claro. El problema, ahora sí vamos a operar. Nos dice que el papá de Ana utiliza 4 veces más esta cantidad de agua. Esta es la cantidad de agua que utiliza Armando. Y nos dice que el papá de Ana utiliza 4 veces más. Aquí está. Lo hemos sumado 4 veces más. Observen. 3.122,70 litros más 3.122,70 litros más 3.122,70 litros más 3.122,70 litros. Tenemos 4 veces la cantidad de Armando. Tenemos que el papá de Ana utiliza 4 veces más la cantidad de agua que utilizaba el papá de Armando. Entonces tú lo puedes sumar si deseas o también lo puedes multiplicar. 4, 1, 2, 3, 4. 4 por 3.122,70 litros. Va a ser igual a 12.490,80 litros de agua. La respuesta, primero voy a dar lectura a la pregunta para dar la respuesta. ¿Cuántos litros de agua utiliza el papá de Ana? El papá de Ana utiliza 12.490,80 litros de agua. Entonces miren, niñas y niños, cómo hemos desarrollado el problema. Así también tú tienes que desarrollar el problema utilizando tus propias estrategias. Muy bien, niñas y niños, ahora tú tienes un reto de resolver la siguiente página del libro y yo te lo voy a explicar para que tú puedas comprenderlo. Tenemos la página 129 y también la página 130. Vamos a leer el siguiente problema. Resolvemos problemas multiplicativos. En una fábrica de conservas de pescado, ¿qué hay en la fábrica? Pues conservas de pescado. Miren, acá está la fábrica de conservas de pescado. Están fabricando este producto. El mecanismo que distribuye la sal agrega 3,8 gramos a cada lata de pescado. Entonces, cada lata de pescado lo están agregando 3,8 gramos de sal a cada lata de pescado. ¿Con qué cantidad de sal se cargará el mecanismo para distribuirlo exactamente a 1.200 latas? A ver, en 1.200 latas, ¿cuántos gramos de sal
tenemos que agregarlo? Esa es la pregunta que tenemos que responder, ¿no? ¿Con qué cantidad de sal se cargará el mecanismo para distribuirla exactamente a 1200 latas? Tenemos A. Comenten, dice, solamente tú tienes que comentar. ¿Qué cantidad de sal se agrega a cada lata? A ver, respondan ustedes, niñas y niños. Para ello tienes que ir al problema. ¿Qué cantidad de sal se agrega a cada lata? Aquí está. Se agrega 3,8 gramos a cada lata de pescado. Y tenemos que te pide averiguar en 1200 latas cuánto de sal necesita ser distribuido en cada lata. Eso es lo que nos piden averiguar. B. Analicen el procedimiento que empleó Benjamín y completen. Aquí tenemos Benjamín. Y dice, recuerden que se puede descomponer un factor para facilitar el cálculo. Por ejemplo, completa 1200. ¿Por qué, niñas y niños, 1200 es la cantidad de latas que se está fabricando? 1200 latas, aquí está. Entonces dice, recuerda que se puede descomponer, en 3 partes se puede descomponer 1200. Entonces aquí este niño nos está ayudando. 10 por 6 por... ¿Cuánto faltará acá para que se multiplique y dé como resultado 1200? ¿Será 20? Sí, tú en tu casita vas a multiplicar 10 por 6 por 20. Tendrá como resultado 1200. Ahí cortas la tarea completa. Entonces estamos completando 10 por 6 por 20 nos da como resultado 1200. Muy bien, muchas gracias. Este niño nos está ayudando que tenemos que descomponerlo. Y aquí está. Tenemos 3,8 gramos de sal que se utiliza en cada lata por 1200, que es el total de latas. Queremos saber el total de sal, ¿verdad?, que vamos a utilizar en 1200 latas. Entonces tenemos que la descomposición que hicimos acá, 10 por 6 por 20, ya está descompuesto. Ahora sí vamos a operar esta operación, esta multiplicación. 3,8 por 10. ¿Cuánto será? Pues aquí lo tengo y les voy a explicar cómo se ha multiplicado. 3,8 por 10 es igual a... ¿Qué vamos a hacer, niñas y niños, en esta multiplicación? Vamos a escribir el número 38 sin la coma. Escribimos el número 38 y vamos a correr la coma hacia la derecha. Contamos. ¿Cuántos ceros tenemos acá? Solamente tenemos 1, entonces vamos a correr solamente un espacio. Entonces, si está aquí la coma, observen, si está aquí la coma, vamos a correr solamente un espacio y colocaríamos aquí la coma y agregamos el 0, ¿verdad? Allí sería 38,0. Pero de la coma hacia la derecha, este 0 ya no vale, entonces vamos a tomar en cuenta solamente el número 38, que lo tenemos aquí. Así hemos operado la multiplicación, está aquí 38. Aquí tengo otros ejemplos para que tú lo puedas comprender en casita. 2,7 por 100. Miren, en este caso igual copiamos 27 y tenemos 2 ceros, el 100, ¿no? Tenemos 2 ceros, vamos a correr la coma. Si está aquí la coma, vamos a correr 2 espacios. ¿Por qué, profesora? Porque tiene 2 ceros. Entonces, como está aquí, vamos a correr 2 espacios. 1, 2.
Agregamos la coma y el 0. Tenemos igual a, como ya les dije, de la coma a la derecha, el 0 ya no sirve. Entonces solamente tenemos 270 como un número entero. Otro ejemplo tenemos por 1000, 0,5 por 1000. Tenemos, ¿cuántos ceros hay? 3 ceros. Entonces escribimos 0,5. Aquí está. 0,5. ¿Dónde está la coma? Acá. ¿Cuántos espacios voy a correr? 3. ¿Por qué? 1, 2, 3 ceros. Entonces, como está aquí la coma, vamos a correr 3 espacios. 1, 2, 3. Agregamos la coma y el 0. Entonces tenemos, el número entero es 500. Y este 0 tampoco lo vamos a tomar en cuenta porque ya no nos sirve de nada, ¿verdad? Este 0 entonces lo eliminamos y nos queda 500. Y también este 0 no lo vamos a tomar en cuenta porque no nos sirve. Solamente quedaría el número 500. Es así como se opera una multiplicación con decimal. Entonces, niñas y niños, tenemos 3,8 por 10 sale 38. Por 6 por 20. 38 por 6, 228. Por 20. Sale en total la multiplicación 4560. El mecanismo se cargará con 4560 gramos de sal para las 1200 latas. Ya sabemos cuánto se va a utilizar, 4560, ¿no? Gramos de sal para los 1200 latas. Explica por qué le sirvió descomponer los factores en otros más pequeños. ¿Por qué te sirvió? Tienes que tú explicar por qué te sirvió descomponer. Se hace más fácil, ¿verdad? Entonces tenemos que descomponer esta cantidad. 2. Tenemos el problema 2. El pescado aporta ácidos grasos y omega 3. ¿Lo sabían ustedes? Aquí tenemos el pescado que se vende en el mercado. Aporta ácidos grasos y también omega 3. Son esenciales ¿para qué, niñas y niños? Para el cerebro. Miren qué importante es consumir el pescado. El consumo anual de pescado por persona en el Perú entre el año 2013 y 2015 en promedio fue de 21,8 kilogramos por persona. Mira, consume 21,8 kilos de pescado por persona, superando el promedio mundial de 20,2 kilogramos. ¿Cómo podríamos estimar el consumo de pescado de 4.500 peruanos entre esos años? Entonces nos pide, aquí tenemos el cuadrito para poderlo entender. Una persona consume al año 21,8 kilos de pescado. Ahora nos piden 4.500 peruanos. ¿Cuántos kilos de pescado consume? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 21,8 por 4.500, que son los peruanos, las personas. Entonces tenemos la multiplicación. Y también lo vamos a descomponer en 3 partes. Tenemos 10 por 9 por 50. Nos va a dar como resultado 4.500. Entonces multiplicamos 21,8 por 10. 218. Por 9 por 50. 218 por 9, 1962. Por 50. Tendremos como resultado 98.100. La respuesta. Para dar la respuesta tengo que leer la pregunta. ¿Cómo podríamos estimar el consumo de pescado de 4.500 peruanos en esos años?
Si una persona consume 21,8 kilos al año, ¿cuántos 4.500 peruanos, cuántos kilos consume de pescado al año? 4.500 peruanos consumen 98.100 kilos de pescado al año. Esa es la respuesta. Aquí está en signo de interrogación. Lo que no sabíamos ya lo tenemos. 98.100 kilos de pescado que necesitan 4.500 peruanos van a consumir. Entonces, niñas y niños, les queda a ustedes como reto poder resolver la página 130. Yo sé que tú lo puedes. Utiliza también tus estrategias y desarrollalo la página 130. Bueno, ha sido un gusto poderles enseñar en este día y nos vemos en la próxima clase. Chao.